por ahora lo estoy pudiendo hacer. Ahí ya empezamos a grabar, ¿sí? Voy a compartir pantalla y les voy a preguntar a la brevedad si ustedes me están viendo y me están escuchando. Así yo tengo seguridad de lo que estamos viendo y escuchándonos, los estamos viendo todos. Muy bien. Bien, pregunto, ¿estamos viendo mi pantalla? Sí, profe, sí. Muy bien, y se me escucha, perfecto. Bueno, vieron que yo les dejé 2 videos de la primera parte de insuficiencia renal, que seguramente la vieron el año pasado en Cuidados Enfermeros del Adulto 1, es un tema clásico, están todos los programas, y si no tuvieron oportunidad de verlo, o ya no se recordaba mucho, viendo los 2 videos, seguramente pudieron apropiarse del contenido. Recuerden que, como todo ámbito de educación superior, ustedes tienen toda la autonomía y la libertad de estudiar cuando puedan, pero yo les pediría que no dejen para lo último del segundo parcial estudiarse todo esto, porque el segundo parcial siempre, como la mayoría de los parciales, suelen ser un poquito más complejos, porque los temas ganan complejidad. Así que les pediría que tengan la amabilidad de ir viendo los videos. Yo en YouTube, que cuando uno sube los videos, tiene la posibilidad de saber cuántos lo vieron, no quiénes, pero sí cuántos. Y por ahora lleva 15 reproducciones. Y si somos 42 alumnos, es como que faltan gente viendo un material que se había pedido verlo para hoy tener la presencialidad. O bien para seguir el tema, ¿sí? A ver, formas de estudiar hay muchas y quizás algunos dicen, bueno, yo prefiero ver todo junto después y está bien. Pero bueno, se pierde un poco la riqueza de poder participar y de preguntar y consultar lo que se vio ayer en el video. Pregunto, ¿alguna duda, alguna consulta de las personas que tuvieron oportunidad de ver el video y les quedó alguna duda, alguna consulta, algo que no se entendió? Profe, los valores de potasio y, y sodio en los nenes, eso como Bien, que no está en el bien. video. Bueno, pero recuerde que los electrolitos, tanto en la infancia, en pediatría, ¿sí? Ya no decimos nenes, decimos en la pediatría como en los adultos son iguales, ¿sí? Por ejemplo, si a usted le preguntan, ¿cuál es el rango de normalidad de la concentración de potasio en sangre, es decir, de la calemia? Recuerden que yo no los estoy viendo, así que no sé ni quién habló. Así que esto es como no saber quién me responde. Así que y la idea es animarse un poquito también. ¿Alguien me puede, por ejemplo, responder el valor normal del potasio en la sangre, la calemia? Esperen que voy a hacer entrar a alguien. No estoy viendo ahora los chats, ¿sí? Así que les pido la amabilidad de activar el micrófono y decir, bueno, recuerdo que los valores eran tales, ¿sí? El valor de la natremia, Eso sí es de 135 a 145 que mil equivalentes litro. muy bien. ¿Y la calemia, alguien se acuerda? El valor del ion, que es un cation más importante intracelular. Bueno, es de 3,5 a 4,5 mil equivalentes litros, ¿sí? Muy bien, vamos a avanzar a donde habíamos quedado, que era los tratamientos sustitutivos de la función renal. Previamente vamos a repasar un poco lo que ustedes tuvieron oportunidad de conocer el año pasado seguramente y a partir de que vieron los videos, actualizar el contenido, ¿sí? O remembrarlo, recordarlo. Bien, ¿alguien me podría decir la definición de insuficiencia renal aguda? Tratemos de no leerlo, lo que está en la página, para que podamos también medir sensiblemente qué estamos aprendiendo o qué recordamos. ¿Alguien podría definirlo? ¿O vamos
recuerden que una forma de definir las insuficiencias es a partir de conocer la fisiología de la normalidad. Si yo les pregunto, ¿cuáles son las funciones del aparato renal? Mantener el equilibrio hidroelectrolítico, Muy bien. una de las funciones. Perfecto, bien. A ver, alguien más que aporte más otro contenido. Digamos, está bien lo que dijo la colega. La eliminación de desechos. Bueno, eso está dentro de una función, digamos. Cuando uno habla del control sobre el medio interno y del medio interno, el balance hidroelectrolítico, ahí estamos hablando ya de desechos. Es como que está englobado. No, es como decir, fabrica orina. Y si yo mantengo la homeostasis hidroelectrolítica, necesariamente se va a fabricar orina y se va a eliminar. Está como implícito en la anterior definición. ¿Sí? Bien, otras funciones, que si vieron el video yo las expliqué a todas. Y si recuerdan de algo de segundo, también, obvio. ¿Alguna función renal que se acuerden? Bueno, vamos a continuar. Yo recuerden que los tiempos que tenemos, yo ahora no puedo volver a dar la clase que les dejé para que puedan ver en algún momento de ayer, ¿sí? Yo voy a avanzar, pero lo que les pido, es decir, ya no les pido, les recomiendo que traten de ver estos videos para que ahora todo lo que yo vaya a explicar ustedes lo puedan entender, porque si no va a ser muy difícil. Mi consejo es que, bueno, vean los videos de ayer para luego ver la grabación de este video y lo puedan ensamblar de una manera más apropiada, ¿sí? Y recuerden que el segundo parcial, como yo les dije, gana un poquito más de complejidad, ¿sí? Y yo soy una persona muy partidaria de sostener la calidad absoluta de los contenidos de enfermería que están bajo mi órbita, ¿sí? No voy a desestimar el contenido y la complejidad de los temas de los cuidados de enfermería, ¿sí? Por la virtualidad. Eso yo no lo pongo en tela de juicio, ¿sí? Entonces, lo que sí les pido, sean tan amables de revisar los videos que que hay disponibles para que ustedes puedan ensamblar más fácil clases que van a seguir viniendo. Porque miren que, por ejemplo, cardio, que es la unidad número 9, necesita mucho de los contenidos aprendidos en renal y respiratorio, ¿sí? Muchísimo. Entonces, si algo se carece de esos contenidos, cardio abordarlo es mucho más difícil, ¿sí? Ya no complejo, es difícil, porque se carecen de contenidos que se necesitan saber. Bueno, yo voy a continuar con el tratamiento sustitutivo. Ya habíamos visto el preventivo y el conservador, ¿sí? Ahora vamos al tratamiento sustitutivo. Ya vimos toda la farmacología, ¿sí? Repaso lo que ustedes tuvieron que haber visto, ¿no? Por favor, las etiologías, las funciones renales, la clasificación de la insuficiencia renal en sus tres formas, prerrenal, renal y posrenal, signos y síntomas, manifestaciones clínicas, laboratorios, tratamiento preventivo, conservador y sustitutivo es el que había quedado pendiente, ¿sí? Así que todo ese contenido, ¿sí? Que yo les grabé en 2 videos para que no sea una pesadilla de escucharme a mí tanto y tomarse tiempo y tranquilidad para verlos, ya están disponibles desde el sábado, ¿sí? Si bien es verdad que sábado y domingo no tenemos por qué tener clases y tampoco trabajar, yo lo que trato es, porque sé que hay gente que quizás de lunes a viernes se le complica mucho, de subirlos los sábados para que pueda verlos con tranquilidad. Porque hay gente que tiene más tiempo un fin de semana que de lunes a viernes, ¿sí? Cuando debería ser al revés, porque de lunes a viernes tendríamos que estar en la escuela, así que el tiempo debería estar. Pero la pandemia generó que a veces no lo podamos tener ese tiempo, por eso lo subo los sábados, ¿sí? Para que ustedes tengan la posibilidad de, si tienen más tiempo y más tranquilidad, de verlo en ese momento. Pero por favor, véanlo. Dentro del tratamiento sustitutivo de la función renal, ¿sí? Cuando ya el conservador y el preventivo y el conservador han llegado a sus límites, hay que disponer de un tratamiento que sustituya la función renal, ¿sí?
hay indicadores, digamos, hay momentos que dicen la necesidad de la diálisis peritoneal, por ejemplo, que es la más usada en pediatría, ¿sí? ¿Alguien sabe, por ejemplo, pregunto, por qué la diálisis peritoneal es tan usada en pediatría y no tanto en el adulto? No sé, pregunto, ¿alguna vez lo escucharon explicar o buscaron saberlo o algún profesor les dijo, ¿por qué usamos tanto la hemodiálisis en el adulto y no la diálisis peritoneal? Bueno, generalmente el peritoneo en la infancia, ya el abdomen, pueden ustedes imaginarse que suele ser tan o más grande que el tórax. Es decir, el abdomen se muestra como una superficie del cuerpo, ¿sí? Como una de las más importantes en dimensión. Y a ese abdomen hay que pensar que hay un peritoneo. Y el peritoneo se le entiende como una membrana semipermeable. Es decir, una membrana capaz, ¿sí? Además, de un lado muy vascularizada y del otro lado no lo está. Entonces, es una membrana que permite, ¿sí? Emprender los fenómenos de diálisis físico-químicos donde están contemplados la difusión y los procesos osmóticos, ¿sí? Entonces, en la infancia, el primer concepto que nos permite pensar por qué diálisis peritoneal y no hemodiálisis es porque la diálisis en la infancia está sujeta a la superficie corporal. Y de la superficie corporal le ponemos mucha atención al abdomen porque es muy generoso en dimensiones y al tener esta membrana semipermeable, como la tenemos todos, pero con los niños de dimensiones importantes, podemos emprender un tratamiento que es de más bajo costo, es bastante muy efectivo y puede hacerse inclusive de forma ambulatoria y domiciliaria. Estas cuestiones hacen que la diálisis peritoneal en la infancia prevalezca por encima de métodos mucho más invasivos, como son la hemodiálisis, que uno muy frecuentemente lo ve en el adulto, ¿sí? Muy bien. Esa es una de las primeras premisas que son importantes. Los fenómenos que se llevan a cabo en cualquier forma de diálisis, sea peritoneal o sea hemodiálisis, ¿sí? Son dos fenómenos muy importantes: la difusión y la ósmosis, ¿sí? Son fenómenos físico-químicos. La propuesta siempre es de pasar de un compartimento donde hay mayor concentración a donde hay uno de menos concentración. Y así lo van a hacer tanto los solutos, principalmente por la difusión, como el agua por la ósmosis, ¿sí? Lo que se va a, ¿cómo vamos a permitir que una cosa pase de un lado para el otro? ¿Sí? Entre comillas, te estoy diciendo, es decir, ósmosis y difusión, a partir de la concentración que tenga el líquido de diálisis, ¿sí? Los líquidos de diálisis son soluciones que van a ingresar a la cavidad peritoneal vía una cánula peritoneal. Pero vamos a dejar entrar aire. Ok. Entonces, en la medida de que ingresa ese líquido, que ingresa con concentraciones, por ejemplo, ingresa con una concentración casi hipotónica de destroza al 5, ¿sí? Porque si ingresara una destroza de mayor concentración, podría producirse una difusión del líquido de diálisis al sistema circulatorio y poner en una situación de hiperglucemia al paciente. No se pone potasio, ¿sí? Por ejemplo, no se pone sodio. Entonces, ¿por qué no se ponen esas soluciones? Porque al líquido peritoneal, al tener muy poca concentración o nula de estos electrolitos, del lado del peritoneo, que no hay vasos, ¿sí? Del otro lado hay mucho potasio y mucho sodio. Entonces, recuerden que la difusión va de donde hay mucho a donde hay poquito. Entonces, si el potasio está del lado de la circulación y dice, del otro lado del peritoneo no hay potasio, el potasio, ¿qué va a hacer? Va a pasar a donde no hay. Es decir, va a pasar de donde hay mucho a donde hay poquito. Entonces, esas partículas, esos iones, van a pasar de donde hay mucho a donde hay poquito. Por ejemplo, del lado donde entra el líquido de diálisis peritoneal, además de muy poca concentración de destroza, nula de potasio y poquísima de sodio,
hay, por ejemplo, lactato de sodio. El lactato de sodio, cuando entra a circular, se convierte en bicarbonato. Y yo pregunto, ¿cuál es el riesgo ácido-base más frecuente que tienen los pacientes con disfunción renal? A ver, lo pregunto más fácil. ¿Cuál es la alteración ácido-base a la que se exponen los pacientes con insuficiencia renal aguda en adultos, en niños? Una acidosis ¿De qué tipo? metabólica. Muy bien. Entonces, si yo tengo un paciente que está expuesto a la acidosis, entonces del otro lado, donde entró el líquido peritoneal, hay algo que se llama lactato de sodio. El lactato de sodio es lo que tiene, por ejemplo, el famoso Ringer lactato, ¿sí? Que es una solución electrolítica, isotónica, que ustedes vieron que se usa, ¿cuándo se usa mucho el Ringer lactato? Que lo habrán aprendido el año pasado. ¿En qué momento? Por ejemplo, si a ustedes le preguntan, ¿cuándo más se usa el Ringer lactato? ¿En qué pacientes? ¿Cuando están cursando qué? Posoperatorios inmediatos, ¿sí? ¿Y por qué puede ser que un paciente posoperatorio inmediato necesite Ringer lactato? Porque el Ringer lactato, ¿sí? Es una solución hidroelectrolítica que tiene cloruro de potasio, cloruro de sodio y lactato de sodio. Y tiene calcio. Es decir, tiene los principales cationes que el cuerpo necesita para sostener la función cardíaca de contracción, la homeostasis a partir de la ósmosis que controla el sodio, el calcio para activar las bombas de contracción miocárdica, ¿sí? Y musculares, y tiene lactato de sodio, que cuando entra a circular se convierte en bicarbonato de sodio. Porque recuerden que la mayoría de las veces los tejidos en una cirugía, cuando son cortados, suturados, eliminan lactato. Disculpen, eliminan ácido láctico. Y el ácido láctico promueve la acidosis. Entonces, la mayoría de nuestros pacientes posoperatorios inmediatos suelen venir un poco más acidóticos de lo que deberían tener que estar, ¿sí? Es decir, la idea es que nadie esté acidótico. Pero un posoperatorio suele tener un medio interno más acidótico que de lo que podría pensarse. Entonces, una manera de contrarrestar eso es que el paciente consuma Ringer lactato, ¿sí? Como para ir corrigiendo de a poco. ¿Se entendió esta explicación? Sí, profe. Ok, muy bien. Entonces, en relación a la diálisis peritoneal, los principios de difusión y ósmosis, hay una solución que permite este intercambio iónico y de agua a partir de concentraciones diferentes de un lado y de otra de la membrana peritoneal. En la diálisis peritoneal hay algo que se llama lavados, nosotros decimos, disculpen, baños, es un término muy frecuente en el cuidado de estos pacientes, donde uno dice que un baño es cuando el líquido peritoneal ingresa a la cavidad peritoneal, permanece un tiempo determinado, que se calcula a partir de las necesidades que tiene el paciente, y luego ese líquido se extrae. Entonces, a partir de que ese líquido ingresó, estuvo expuesto a la membrana peritoneal de un lado, se produce difusión y ósmosis, se genera la diálisis, y ese líquido que sale, de alguna forma, termina siendo el resultado de tratar de sustituir la función renal, ¿sí? Sacando el exceso de agua, el exceso de potasio, ¿sí? Manteniendo normal los valores de sodio y corrigiendo el estado de base a partir de retirar hidrogeniones, incorporar lactato de sodio. ¿Sí? Y hay cuidados que son muy propios de enfermería en relación al cuidado pre, intra y postdiálisis. Miren que estas son preguntas de parcial, pero que caen todo el tiempo, y del final, ¿sí? Que es oral el final.
¿sí? Todos los finales de enfermería de tercer año son siempre de exposición oral, además de ser obligatorios como ustedes ya conocen. Y estas son preguntas clásicas de preguntarnos, ¿sí?, los cuidados previos, durante y después de la diálisis, ¿sí? Vamos a comenzar con los cuidados prediálisis. Pero me gustaría que por lo menos algunos de ustedes, que yo recuerdo que no sé quiénes son, porque yo estoy mirando solamente la plataforma, puedan leerlos y entre todos pensar por qué necesitamos saber o cuidar eso. Yo los voy a ir ayudando a armar el cuidado de enfermería, ¿sí? Acá ya están, ya lo podemos leer, pero yo lo que quiero es que haya como un fundamento, ¿sí?, de aquello que nosotros podemos decir, hacemos esto por lo otro, porque eso es lo que nos preguntamos siempre en las instancias de final, el fundamento del cuidado, porque si no es un cuidado vacío de contenido. Bien, ¿alguien sería tan amable? Esto como estamos en el aula, ustedes no me conocen a mí en el aula, pero yo en el aula suelo decir, bueno, a ver, alguien que lo lea en voz alta y vamos entre todos desarmando lo que dice, es decir, desarmando, explicando y aportando nueva información que no está escrita y que hay que apuntarla, porque eso es lo que a veces termina siendo la respuesta a una pregunta. A ver, alguien que por favor, si tiene la amabilidad de leerlo, ¿sí?, activa su micrófono, lee, dice, cuidados prediálisis, peritoneal, 1, lo lee y entre todos aportamos a ver por qué es importante controlar eso. Nadie se anima a hablarlo, a leerlo por lo menos. Bueno, cuidados prediálisis peritoneal. Ujú. Controlar los signos vitales del niño, pulso, tensión arterial, temperatura corporal, saturación de oxígeno. Muy bien. Yo ahora voy a explicar un poco por qué cada cosa, ¿sí? Bien. Generalmente estos pacientes están expuestos a la sobrecarga circulatoria. Eso es una indicación de diálisis. Cuando yo tengo un paciente con sobrecarga circulatoria y que hay evidencia clínica, ¿sí?, es una indicación de emprender la diálisis. Uno puede tener una persona con sobrecarga circulatoria, ¿sí? Sobrecarga circulatoria. ¿Qué se entiende por sobrecarga circulatoria? ¿Qué significa que yo diga que mi paciente tiene sobrecarga circulatoria? Algo que seguramente aprendieron en enfermería de primero o segunda, cuando uno aprende estas definiciones, ¿no?, por primera vez. ¿Qué es que un paciente tenga sobrecarga circulatoria? ¿Cómo se define? Que el paciente esté cursando una hipervolemia. Muy bien, es cuando el paciente ganó volemia, tiene un gasto cardíaco exagerado, ¿sí? Entonces, ¿cómo lo evidenciamos? Bueno, el pulso. ¿Cómo estará el pulso en un paciente con sobrecarga cardíaca? Taquicárdico. Bien, empieza a ganar taquicardia porque el cuerpo quiere sacarse ese líquido del miocardio, ¿sí? Tiene que hacerlo circular mucho, entonces entra en taquicardia. La temperatura, la tensión arterial, ¿cómo estará? Alta, ¿Eh? A ver, alta. ¿cómo se dice si un paciente tiene valores funcionales que son compatibles con valores que ya escapan de lo normal? A ver, con propiedad. Que yo voy a decir, sospecho que mi paciente tiene que... A ver, Hipertensión. claro, ¿sí? Tratemos de que de a poquito ya decirlo con propiedad. Si bien el diagnóstico de hipertensión arterial yo no lo puedo dar, ¿sí?, y el médico tampoco hasta que junte evidencia y hasta que un cardiólogo inclusive lo termine de pautar, puedo decir sospecho que mi paciente está teniendo hipertensión arterial, ¿sí?, a partir de mantener rangos por encima de los valores normales. Recuerden que a diferencia del adulto, que teníamos esos 140, 90 milímetros de mercurio como valor o más que hacen a la persistencia y a la hipertensión arterial, en los niños nosotros no tenemos esos valores, ¿sí?
son absolutamente diferentes y son generalmente inversamente proporcionales. Es decir, cuanto más chiquititos somos, más pequeñitos, digamos, más bajos son esos valores. Después, más adelante, yo les voy a publicar una escala que no hay que memorizarla, pero sí tenerla como un machete para saber si los valores tensionales de ese niño, según su edad, ¿sí?, es normal ese valor, ¿sí? Como acá no estamos pensando en un niño de una edad en particular, no vamos a entrar en hablar de los valores, porque los valores son muy diferentes en un lactante o un niño dentro de su primera infancia con 3, 4, 5 años y a partir de la segunda infancia. Entonces, luego la temperatura corporal. ¿Por qué la temperatura corporal puede ser un valor interesante por conocer en un niño o en un adulto que tenga una cánula peritoneal, que es un cuerpo extraño? Pregunto, ¿por qué puede ser importante querer conocer los valores de temperatura corporal? A ver, escucho alumnos del tercer año. Puede ser porque el aumento de la temperatura puede ser un signo de infección. Muy bien. Pero ustedes recuerden que todo cuerpo extraño que es alojado en el cuerpo, ¿sí?, valga la redundancia, y mucho más aún, ¿sí?, la cavidad peritoneal es una cavidad estéril, ¿sí? Entonces, si yo alojo un cuerpo extraño, las posibilidades o el riesgo de una infección siempre están latentes. Entonces, el control de temperatura corporal es un signo que permite evidenciar el riesgo y eventualmente el problema, ¿sí?, si ya está, es real. Además de la semiología que uno ve en el punto de inserción. ¿Ustedes ven acá la imagen del catéter peritoneal en el abdomen de este niño? Bueno, ya un niño bastante grande, ¿no? Sí, se ve. Bien. Bueno, acá, digamos, yo creo que este niño estaba o fajado en el sentido que le ponen fajas o vendas, ¿sí?, por las marcas que tiene en el abdomen y casi mucho del tórax, ¿sí? A veces para que los niños no se estén tocando, ¿sí?, porque los niños todo cuerpo extraño que tienen o que empieza a molestar se lo tocan. Y esto está suturado nada más, ¿sí? No es que está anclado en el peritoneo. Esto está suturado. Y si yo pego un buen tirón, se puede salir. Y esto requiere una intervención quirúrgica para que esto se vuelva a colocar. Entonces, a veces lo que hacemos, además de la curación plana en el sitio de inserción del catéter, le ponemos como una malla arriba. Y acá me parece que la impresión es la malla que imprimió sobre la piel ajustadamente, ¿sí?, demasiado, porque piensen que estas marquitas no tienen que quedar, porque esto puede realmente promover problemas serios en la piel de un niño. Generalmente es mucho más delicada que la del adulto, porque, por ejemplo, carece de vellos. Los vellos es como una especie de, en el caso del hombre, es una especie de colchón entre una curación o una malla y la piel. En cambio, en los niños que no tenemos ese colchón fisiológico, fíjense en las marcas que pueden quedar, ¿sí? No digo que se vaya a formar una úlcera por decúbito, pero puede lastimar lo suficiente. Entonces, por ejemplo, ¿qué podríamos mirar del sitio de inserción de nuestra cánula de peritoneal? Yo les digo, acá está normal, ¿eh? Esta es normal. Pero, por ejemplo, ¿qué podríamos observar? Miren, si ven la foto, piensen en todo lo que pueda parecer como malo, ¿sí? En este rastreo que uno hace cuando las curaciones planas hay que hacerlas todos los días, ahora ya lo vamos a ver. Entonces, porque es el enfermero que lo va a ver esto, porque él se va a encargar de hacer la curación plana. Entonces es importante su evolución, sus comentarios, su pase de guardia en relación a esto. Porque nadie más que vos va a ver esto. A ver, ¿qué podemos ver en una herida? Esto es una herida quirúrgica donde está ingresando un cuerpo extraño que es la Se cánula. podría ver, perdón, se Sí, podría dale. ver si alrededor de la herida quirúrgica podría estar supurando líquido seroso, hemático Muy o bien. purulento,
Perfecto. También el color Sudoración. o ¿Qué la más? hinchazón, porque y la hora de la zona, si estarías cursando una infección. Bien, escuché, bueno, el eritema alrededor del punto de inserción, después, bueno, algún proceso de induración. Por eso más que hinchazón no decimos, ¿sí? Hinchazón me puede decir la mamá, pero nosotros podemos, ya vamos a decir que hay, por ejemplo, induración, ¿sí? Las heridas cuando empiezan a generar una infección como sitio de partida, suelen ponerse duras, induran, se dice, ¿no? Una induración de esa superficie, además de la superficie eritematosa, que se pone colorada, nosotros decimos eritematosa, ¿sí? Y hay un aumento en relación de la temperatura corporal en ese sitio en especial mayor al resto del abdomen. También hay signos propios de cuando esta infección está instalada, que es generar, a ver, yo pregunto cómo se dice. Si yo digo que el peritoneo empieza a tener una respuesta inflamatoria, ¿cómo se llama eso? ¿Cómo digo que el paciente, digo, no estará teniendo plin, plin, plin? ¿Cómo digo si el peritoneo responde con una inflamación por una infección? Que es a lo que está expuesto. ¿Un edema? No. Ascitis. ¿Cómo? Ascitis. No. No. ¿Cómo se dice si el peritoneo emprende un proceso inflamatorio? Pregunto, si yo tengo una tendinitis, ¿qué tengo? Entonces sería peritonitis. Bien, perfecto, gracias. ¿Sí? Entonces, el paciente está expuesto a una peritonitis y los signos de la peritonitis van a ser un dolor abdominal, fiebre, va a haber aumento del recuento leucocitario, también puede haber temperatura diferencial positiva, ¿sí? Dolor, obviamente, abdomen tenso, poco blando, generalmente tiende a ser un abdomen en tabla, se le dice, ¿sí? Ahora ya, la semana que viene, van a tener clases con la profesora Juárez, Susana Juárez, y van a ver apendicitis. Recuerden estos signos que evidencian, y síntomas que evidencian la peritonitis a partir de una apendicitis, ¿sí? Nosotros acá estamos nada más que pensando en la peritonitis por un cuerpo alojado, extraño, y que está desencadenando una infección. Saturación de oxígeno. ¿Por qué es importante conocer la saturación de oxígeno antes de emprender la diálisis en un niño que se va a hacer diálisis? A ver, vayamos uniendo cabos, ¿sí? Hablábamos hace un rato de hipervolemia. ¿Qué relación puede haber entre la hipervolemia y la función respiratoria? Vamos, chicos, que queda una hora, porque no vamos a terminar a las 10, vamos a terminar un poquito más, porque me falta mucho contenido. Vamos, quiero respuestas ¿ya? De un alumno de tercer año, segundo cuatrimestre. ¿Qué relación pueden encontrar entre la hipervolemia y la función respiratoria? Esto es fisiología, nada más. Piensen, ¿qué pasa si algo aumenta y cómo repercute en la función respiratoria? ¿Qué podemos pensar? Por ejemplo, la función respiratoria, ¿se puede ver perjudicado por el exceso de volemia? Por lo menos, ¿alguien puede decir sí o no? Así lo hacemos un poco más interactivo esto. Yo pregunto, ¿el exceso de sangre puede perjudicar la función respiratoria? Sí, Sí, obviamente que sí. Entonces, si la perjudica, ¿convendrá conocer los valores de saturación de oxígeno?
Dentro de la valoración respiratoria, obviamente, ¿no? Sí, Sí, porque la hipervolemia en estos niños, generada por el cese de la función renal, ¿sí? Por eso lo dializamos todos los días, ¿sí? Este exceso de volemia puede interrumpir el proceso de hematosis a partir de que ese exceso de volemia genera una trasudación. ¿Qué es trasudar? Hace poco en neumonía vimos exudado. ¿Qué es trasudar? Que yo les expliqué aquella vez. Les dije, esto lo vamos a ver en renal y en cardio. La trasudación es el desplazamiento por alteración hidroestática hiperdinámica de la sangre que circula por el pulmón a espacios gaseosos. Y el espacio gaseoso, por excelencia, es el alvéolo, ¿sí? Adentro del alvéolo circulan gases. Entonces, estos pacientes que se ven excedidos en sangre, en volemia, trasudan, ¿sí?, al alvéolo líquido. Entonces, estos pacientes pueden alterar su capacidad no solamente de difusión de gases, a partir de estorbar la hematosis, sino también el proceso ventilatorio. Y además de la saturación de verse alterada, y pregunto, ¿cuáles son los rangos normales de saturación que son iguales en los niños como en una persona de 90 años? de 95 a 100. ¿Qué? ¿Cómo se mide? 95% a 100%. Perfecto. Y si satura menos 95, ¿cómo voy a decir que está mi paciente? ¿Cómo escribo evoluciono en una hoja? Que se encuentra insaturando. Perfecto. Entonces, el paciente vos lo podés tener disneico, insaturando. ¿Qué ruido se puede auscultar en este paciente como adventicio si hay una trasudación importante al alvéolo? ¿Sibilancias? No. ¿Cuál es el ruido característico de la presencia de líquidos en el espacio alveolar? Hace poco en la práctica integrada, ustedes tenían un video de ruidos, ¿sí? Que podían escuchar ruidos y cuáles significaban. ¿Cuál es el ruido característico de la presencia de líquido en el alvéolo? Los crepitantes, ¿sí? Auscultación de crepitantes. Muy bien. Sigamos. Pesar al niño, ¿sí? Y acá yo les hago una aclaración. Primero, el peso siempre de forma preprandial, es decir, antes del consumo de cualquier alimento o líquido permitido, con despojado de la mayor cantidad de ropa posible, ¿sí? De la mayor ropa posible, no solo desnuda el niño, pero sí con la menor ropa posible. Salvo que sea un pañal, el pañal hay que sacárselo, ¿sí? Muy bien. Y si eventualmente es un niño que las primeras veces no está dejándose pesar solo, ¿sí? Por la inestabilidad del enojo arriba de una balanza, que es un peligro, porque se me puede caer ese niño, lo podemos pesar con los papás, ¿sí? Es decir, se lo damos en brazos de uno de los padres, se pesa con su hijo y luego se pesa de vuelta al papá solo y se descuenta el peso total del peso solito del padre. Entonces ahí tengo un peso bastante aproximado. Lo ideal, recuerden, que el niño se pese solo, ¿sí? Hasta los 3 años podemos pesarlo en las balanzas que se transportan, ¿sí? Van a ver unas balanzas que están arriba de unas repisas, que son móviles. Entonces el niño se puede sentar y se puede pesar solito. Y a partir de los 3 años, ya generalmente a los 4, ya puede pararse y en una balanza de pie convencional como la que usamos en los adultos. Pero si no, está la estrategia de pesar con los padres. Por lo menos hasta que el niño, obviamente, empieza a ganar cierta empatía con nosotros para saberse de que hay seguridad de los cuidados de enfermería que estamos brindando. Y pregunto, ¿para qué me sirve conocer el peso antes de emprender la diálisis, que lo vamos a volver a pesar cuando termine la diálisis? ¿Para qué me puede servir saber el peso antes y después? Para saber cuánto volumen perdió. Muy después de bien. la diálisis.
Perfecto, es una estrategia que tenemos de conocer, ¿sí? Bastante objetivamente, porque el peso es objetivo, de indirectamente saber cuánto volumen perdió ese niño, ¿sí? Muy bien. Luego, fíjese, lo controlamos los signos vitales, ¿sí? Esto ocurre 7 de la mañana. Tomaste la guardia y tenés que ir a despertar a este niño y a la familia. Entonces el niño todavía un poco más dormido, a veces se despierta bastante más tranquilo de lo que después lo va a estar. Entonces ahí controlamos los signos vitales porque es la manera más basal de controlarlos. Cuando un niño está llorando o enojado, esos valores no son los mejores para evolucionar. Porque voy a tener paciente con una frecuencia respiratoria de 50 por minuto, hipertenso, taquicárdico, ¿sí? Porque está enojado. Y es una respuesta normal en los signos vitales. Si ustedes me ponen un tensiómetro en el brazo y yo lo hago así, lo muevo, va a dar 150 de sistólica. Entonces aprovechamos al niño que está despertando, que está sonoliento, medio dormido, lo controlamos, ¿sí? Y después que lo controlamos, lo pesamos, ¿sí? Ahí el niño como que empieza ya a enojar, ¿sí? Bien, vamos, yo le estoy comentando el momento a momento porque esto es un cuidado que hacemos los enfermeros, ¿sí? A mí, yo cuando tuve la oportunidad de trabajar en el Sanatorio de Trinidad Palermo, la diálisis peritoneal la hacíamos nosotros, no vienen técnicos, ¿sí? Nosotros en pediatría somos muy celosos del cuidado de enfermería, mucho más que en el adulto, y acá no hay técnicos, acá está el enfermero que dializa y cuida integralmente al paciente, cosa que me parece excelente que así sea. Entonces, le estoy dando el paso a paso de lo que va a ir pasando. Luego que lo pesamos al niño, lo vamos a hacer enojar, ¿sí? ¿Por qué? Porque necesitamos hacer una extracción de sangre, ¿sí? Se necesita hacer una extracción de sangre prediálisis para conocer en qué situación estamos partiendo en relación al medio interno, principalmente del paciente, conociendo el estado ácido-base, hidroelectrolítico, en tanto homeostasis, función renal y el hemograma. Miren, para conocer la función renal, siempre vamos a valorar la urea y la creatinina, ¿sí? Recuerden, esa es una pregunta, pero de cajón que te preguntan siempre. ¿Cómo usted valora la función renal con un laboratorio? Conociendo la urea y la creatinina. Estándar básico, ¿sí? Muy bien. Segundo parámetro importante, ¿sí? El ionograma, ¿sí? Y del ionograma, ¿qué dos electrolitos son importantes conocer? Le pregunto a la platea. ¿Cuáles creen ustedes que son los dos electrolitos más importantes por conocer en un paciente con alterada su función renal? El potasio y Bien, el sodio. perfecto. El potasio, recuerden que si vieron el video que yo les dejé, habrán escuchado que el aparato renal se encarga del 90% de la excreción del potasio. Entonces, si yo tengo una función deteriorada, la función renal, no hay excreción de ese 90%. El 10% restante se elimina vía intestinal. Entonces, el paciente está expuesto a un problema. ¿Cuál es el riesgo al que está expuesto un paciente alterada su función renal y el potasio? Vamos, alguien que me lo diga, rápido, dale que ya son casi las 10. ¿Cuál es el riesgo? Una hipercalemia. Bien, perfecto, el paciente hace hipercalemia. El sodio suele concentrarse, pero si concentra sodio también concentra agua. Entonces, ¿qué le pasará a ese sodio? Imagínense yo que en un vaso pongo una cucharita de sal y le agrego la mitad de agua. Va a estar salado. Pero si yo le agrego 1 litro de agua, ¿va a estar salada ese agua? Entonces hiponatremia. Muy bien. El agua deja de estar salada, ¿por qué? Porque el sodio se diluyó. Y eso se llama hiponatremia dilucional, ¿sí? Es decir, no es que el paciente le falta sodio. ¿Qué le pasa al paciente? ¿Qué le sobra? Líquido. Claro, le sobra líquido, le sobra agua, por eso está diluido. Lo segundo por conocer, lo tercero es el hemograma, ¿sí? Los leucocitos, ¿por qué?
porque hablábamos de la cánula peritoneal, hay que estarle detrás, además de la enfermedad de base, ¿sí? Por ejemplo, nosotros lo que más empuja a tener insuficiencia renal, a ver, alguno que vio el video, ¿qué es lo que más promueve la insuficiencia renal en la primera infancia en Argentina? Y estamos puesto número 1 en el mundo. Después está la India. ¿Cuál es la enfermedad renal que más promueve insuficiencia renal en la primera infancia? Si alguno vio los videos, yo lo dije un par de veces. El síndrome urémico hemolítico. Perfecto. Muchísimas gracias. Entonces, los leucocitos los perseguimos para ver la enfermedad de base, ¿sí? Que es una enfermedad bacteriana, y también los seguimos por el tema de nuestra cánula, ¿sí? Y los hematíes, porque hay una hormona que produce el riñón que con la insuficiencia cesa, una de las varias hormonas. ¿Cuál es la hormona que empieza a cesar en producirse y que impacta en el recuento de hematíes? Esto es fisiología y anatomía del aparato renal. Y lo expliqué en los videos que les dejé el sábado. ¿Cómo se llama la hormona que produce el riñón? Que después, cuando uno tiene insuficiencia crónica, se tiene que aplicar periódicamente, de forma subcutánea, esa hormona. Porque si no, estás en una anemia persistente. Eritropoyetina, ¿sí? En estos niños, además de la eritropoyetina que empieza a escasear, también tenemos el problema del síndrome urémico hemolítico, que te lo dice el nombre, hemolítico, la hemólisis que promueve la enfermedad. Eso está explicado en el video que por favor les pido que lo vean, ¿sí? Muy bien. Después del enojo, dice acá, de la extracción, donde tengo al niño transpirado, enojado, es el momento de higienizarnos, de bañarnos. Al niño se lo baña, ¿sí? Con antiséptico, generalmente clorexidina jabonosa. No usamos el yodo jabonoso nosotros porque generalmente es muy irritativo. Usamos la clorexidina, nos bañamos y es el momento de realizar luego la curación plana de nuestro catéter de diálisis, ¿sí? Porque todo eso se mojó y hay que cambiarlo. Entonces, por eso les decía antes, ustedes van a ser los únicos que van a tener acceso a ver el punto de inserción de la cánula. Por eso es importante que la sepan valorar, porque es lo que tienen que evolucionar y pasar en el pase de guardia. Además, se lo van a preguntar, se lo va a preguntar el nefrólogo, el médico intensivista, el médico pediatra, todo el mundo le va a preguntar al enfermero qué dio de esa cánula, porque no le van a volver a sacar la curación plana que le vas a hacer, para ver algo que vos ya viste y puedes dar fe de lo que has visto, ¿sí? Le haces la curación plana del catéter después que lo secaste, ¿sí? Al niño se lo aloja en su cama nuevamente, con ropas limpias, ¿sí? Se emprende la monitorización electrocardiográfica, tensión arterial y saturometría de nuevo, ¿sí? Es decir, se lo ponen los 3 electrodos, el tensiómetro se lo pueden poner en la pierna o en el brazo, ¿sí? Donde más lo tolere el niño, y saturometría de pulso. ¿Por qué? Porque durante la diálisis tenemos que controlar la respuesta cardiohemodinámica del paciente frente a qué? A la volemia, que empieza a ser diferente a la que tenía, pues yo empiezo a sacar líquido, y si saco líquido, estoy modificando la volemia con la que tenía el paciente, y eso se refleja cardiológicamente con el pulso, la tensión arterial y la saturación de oxígeno. Conectar al sistema de diálisis, ¿sí? Y previamente a la conexión se toma una muestra del líquido peritoneal que había quedado del día de ayer. Cuando yo cierro mi último baño se le dice al líquido que entró y que sale, ¿sí? Se deja un poquito, generalmente, unos 10-20 centímetros, ¿sí? Que queda atrapado en el peritoneo. Y al día siguiente, antes de empezar la nueva diálisis peritoneal, con una jeringa, todo esto es estéril, ¿sí? Yo con barbijo, gorro, camisolín, guantes, tomo una muestra de ese líquido peritoneal que quedó de ayer, ¿sí? Y quedó 24 horas atrapado para hacer un cultivo y un citoquímico. Porque tengo que ver si, cómo están las proteínas, si están aumentadas o no, y ver si hay leucocitos. Porque si empieza a haber leucocitos y proteínas en el líquido peritoneal,
significa que hay inflamación. Y si hay inflamación, hay infección y por eso también el cultivo. Pregunto, ¿hasta acá se entendió alguna duda y alguna consulta? Hola, hola, pregunta. ¿Dudas, consultas, se entendió? Se entendió, profe. Muy bien, bueno, vamos a hacer un pequeño impasse. Voy a detener la grabación.